Buenos días, mi nombre es Jesús Alejandro Tenía Fernández. Actualmente tengo 20 años y también estoy en el cuarto semestre de una carrera de estadística en la Universidad de Oriente y hoy vengo a hablarles sobre la dependencia tecnológica y cómo se puede afrontar dicha dependencia. Ok, para empezar, como su nombre indica, se refiere a un tipo de dependencia que se centra en el uso excesivo de dispositivos tecnológicos como celulares, computadoras y tablets, que afectan la vida personal, laboral y social de quienes padecen. Se puede manifestar con múltiples formas como pueden ser insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, falta de concentración, entre otros. O sea, en palabras más simples, se podría decir que es una especie de dependencia a esta clase de tecnologías ya modernas que, si bien en sí el uso de esta no está mal, su sobreuso puede causar ciertos males en las personas, ya que debido a que su uso pues, ocasiona dopamina, lo cual que ayuda al cerebro, que hace que la persona esté en un estado de euforia. Pero el problema va cuando dicha euforia se sobre dicho placer, o por así decirlo, pues diga, bueno, sería como se excede, incluso, y que eso no solo afecte a ti, sino, no solo, eso puede afectarte a ti en múltiples formas. De hecho, es tanto así que en realidad hay un trastorno mental relacionado con esta dependencia llamada síndrome de desconexión funcional, que es un desequilibrio de comunicación entre los hemisferios del cerebro provocado por un exceso de dopamina que ocurre por un uso excesivo de dispositivos tecnológicos, cuyos síntomas pueden ser hipersensibilidad a estímulos, déficit de atención, problemas motores y dificultades en la regulación emocional. Se podría decir que este trastorno, que este trastorno puede suceder cuando hay mucha dopamina o muchas cosas en tu mente y el cerebro no lo puede procesar correctamente, haciendo que tenga varios problemas motores, de ansiedad y todo eso. De hecho, y esto puede ocasionarse debido al uso excesivo de los mismos dispositivos, ya que, como ya he dicho anteriormente, ellos al utilizar estos dispositivos se excreta la dopamina dentro de tu cerebro y genera un sentimiento de euforia, pero al utilizar por tanto tiempo el dispositivo, pues puede ocasionar cierto daño en sí, como cualquier cosa que se utiliza en exceso, sí se genera como una especie de dependencia en el que necesitas más y más y más y más, y puede generar como en cierto sentido un vicio. Ahora bien, para poder confrontar existen varias formas entre las cuales se encuentran determinar un tipo de límite de uso de diario, determinar un tiempo límite de uso diario, como puede ser un horario de 8 a.m. a 6 p.m. Determinar un tiempo, establecer reglas, por ejemplo, no usar el teléfono durante las comidas o desconectarse antes de dormir. Fomentar actividades sin tecnología como deportes, manualidades, lectura de libros o de vez en cuando disfrutar del tiempo al aire libre. Y buscar apoyo a familiares y amigos, e incluso si el caso es más extremo, buscar profesionales de la psicología, como puede ser un terapeuta, o ir a programas de desintoxicación. Ahora bien, como han dicho la presidenta Maga, esto se debió principalmente a la pandemia del COVID-19, en donde todos estuvimos encerrados. Y entonces y debido a esto nuestro único medio de entretenimiento fueron
los dispositivos electrónicos, ya sea mediante los juegos, YouTube o en otras plataformas de igual índole. Pero es como nos generó como cierta dependencia hasta el día que hasta el día de hoy se sufre. Con múltiples casos de niños siendo de chicos sufren dicha dependencia en la actualidad. Incluso yo hasta cierto punto como que sufrí algo de dicha dependencia, de no poder desconectarme sino hasta las 10 p.m. Pero gracias al apoyo de mi mamá y mi papá, pude manejarlo poco a poco y regularlo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Moderado de nivel 2. A mi padre se le cayó el mundo como a cualquier padre cuando se le dijo: tu hijo no va a aprender ni la letra ni los números ni va a hablar, y muchos no. Pero como se ha dicho en muchas oportunidades, mis padres nunca se dio por vencido y no se quedaron con ese diagnóstico. Fueron a buscar trabajo, buscaron ayuda sin importar lo que dijera el médico. Seguramente fue muy difícil. Se cansaron, lloraron, pero nunca se dieron por vencidos. Mi madre me contaba que cada dificultad es una batalla. Algunas se ganan y otras se pierden. Pero esta guerra la ganaron ellos. Yo me gradué de bachillerato con excelentes notas. Estoy estudiando inglés en Funda UC y me va muy bien. Tomo el autobús de ida y vuelta. Y todo lo he logrado gracias a Dios y a la paciencia y comprensión de las personas que me quieren. Para empezar, dígame, ¿cuántos aquí son padres o familiares de personas con autismo? Yo soy tu hermano. Qué bueno, porque este es un tema para ustedes. Mi nombre es Héctor Luis, tengo 23 años y vengo a darles consejos sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con esa persona dentro del autismo. Número 1, la anticipación. Es muy importante explicar con calma y anticipación sobre lo que vamos a hacer mañana o lo que vamos a hacer durante una salida, ya que los cambios de rutina suelen generar mucho estrés. Y usted, que es un adulto y tiene un plan, tiene que explicarle con calma y anticipación sobre lo que va a hacer. Por ejemplo, si vas a una fiesta o a compartir con amigos y sabes que tu hijo no puede comer las chucherías que van a servir allá, tienes que traer comida que sí puede traer, y así poder evitar un experiencia en la cual todos salimos perdiendo y todos quedamos frustrados. Número 2, tener muchísima paciencia con nosotros. Cuando eres un niño, igualmente adulto, es muy difícil seguir el ritmo tan acelerado del mundo, y más actualmente. Entonces, ten paciencia. Tu cara de angustia, depresión y tristeza sí podemos percibirla, y nos duele muchísimo, y muchos nos ahogamos en ese abismo horrible de no poder expresarnos ni poder ayudarte en ese momento. No es que nos sintamos ni te quiera, simplemente no sé cómo expresarme como tú lo haces. Y el tercero, y es el más importante de todos, nunca pongas límite a su evolución. Mi parecer, aunque nunca me lo han establecido así, a mí me diagnosticaron esto cuando en quinto grado. Fue un cambio bastante fuerte en la vida. Bueno, hoy voy a hablarles un poco sobre la inserción laboral de los autistas, basado en mi experiencia. Es un proceso un poco complejo. Yo pasé bastante tiempo buscando trabajo, así que les comentaré unos cuantos consejos básicos para autistas que quizás algunos ya sepan y otros no. Como por ejemplo, usen un formulario actual de currículum para hacer el suyo. Eso les puede ayudar a sobresalir. Pueden bajarlo de algunas aplicaciones como Canva. Precisamente la doctora Susana me dio ese consejo y lo apliqué.
No se limiten a dejar currículum solo en lugares que digan que buscan personal. Muchas empresas y comercios tienen vacantes y no lo publican. Si ven algún sitio que hacen algo que les guste y sienten que lo pueden hacer, pregunten si pueden dejar su currículum, no tengan miedo. Siempre que vayan a una entrevista de trabajo, usen ropa de serie de aspecto sencillo, sin dibujos de caricatura o de otro tipo. Así demuestran seriedad y que van concentrados al trabajo y no a otra cosa. Sé que esto después a algunos no gustarles porque les gusta su forma de vestir, pero así es la cosa, mi gente. Sí. Cuando los entrevisten, procuren responder a lo que les pregunten con el mínimo de palabras y sin hacer chistes, sean concisos y al punto. Esto es debido a que algunos autistas tendemos a divagar y a distraernos. Esto puede dar la impresión de que no somos serios con nuestro trabajo, aunque claramente nosotros somos aplicados a la norma, o sea, siempre cumplimos lo que nos asignan a realizar. También, aunque esto es algo que no siempre ocurre, en las entrevistas pueden realizar test psicológicos para determinar rasgos de personalidad, o sea, características de liderazgo, para qué somos buenos. A mí en 2 ocasiones me realizaron una que tenía que dibujar un hombre bajo la lluvia. Bastante interesante esa prueba. Recomiendo que en ese caso busquen en YouTube videos de cómo hacerlo correctamente, porque resulta que hay unas maneras. Sí. Yo lo hice, porque resulta que el test no es simplemente algo por hacer, sino que si, por ejemplo, hacen un dibujo, le colocan el dibujo en cierta parte de la hoja, lo hacen o muy grande o muy pequeño, puede determinar cosas totalmente al azar de la personalidad. Que puede ser realmente algo verdadero, pero no define completamente su capacidad laboral. Así que les recomiendo que hagan eso, practiquen un poco, uno tiene que hacer todo el tiempo, de repente un día antes de la entrevista, dibujen un poquito. Yo lo he hecho también. En caso de tener éxito en el trabajo, ahora voy a hablar un poco de si tienen éxito en eso, es muy importante mantener la calma. Valga la redundancia, ya sé que muchos se dicen eso, pero hay que recordarlo. Porque nos pueden sacar de nuestra zona de confort durante el trabajo, pedirnos ser multitareas, hacer varias cosas a la vez, o ponernos a hacer, por ejemplo, una cosa y mientras la realizamos nos piden hacer otra cosa. En ese caso, denle prioridad, énfasis en prioridad, a lo que no pueda esperar. Y si les dicen que están tardando mucho, no se estresen, importante. Eviten responder con un tono hostil, o con alguna grosería, o con otra forma que se puede interpretar como agresiva. A su jefe, a sus compañeros, a los clientes, a quien sea. Todos merecen respeto, así que cuidado. Preparen una especie de frase de respuesta automática para esos casos, como por ejemplo, discúlpenme, entendido, o la que prefieran. Esto ayuda bastante a mi parecer. No traten de hacer las cosas muy rápido, no se aceleren porque eso puede generarles frustración, porque no pueden llegar a ser tan rápidos como quieren. Háganlo a su ritmo, pero concentrados en lo que están haciendo y sin flojera. Muévanse, sáquense la flojera del cuerpo, manténganse concentrados, porque si no, ahí sí pueden ir a un ritmo más lento del que en realidad son, y su lenguaje corporal hará que los demás vean que no están dando todo de sí y que los regañen. Pero sobre todo, no se pongan a pensar que sus compañeros de trabajo hacen más o menos que ustedes. A trabajar siempre se está contribuyendo a algo, así que ánimo. Si se sienten sobreestimulados porque en su trabajo hay mucha gente que habla a la vez o hay ruidos muy fuertes, o por ejemplo, algo que me ha pasado en mi trabajo, bebés que lloran, ese ruido, o sea, que puede sacar tanto a personas normales como a personas con nuestra condición de sus casillas. Respiren hondo, concéntrense en lo que han puesto a hacer. Uy, perdón, no abrí el micrófono. Nada. Porque al final, de forma literal o metafórica, el ruido cesa mientras realizan su labor. O si no están haciendo nada, hablen con sus compañeros de trabajo. Relacionarse es bueno. De esa manera consiguen que los apoyen y que ellos los apoyen a ustedes. De repente, pues no necesitan y que también ustedes los apoyen a ellos. O sea, es multiapoyo. O sea, ustedes a ellos a ustedes. Trabajo en equipo. En caso de sentir aburrimiento o cansancio físico, o sea, ansiedad por ello, precisamente, recomiendo que hagan una especie de horario mental. Cada 1 hora o 1 hora con 30 minutos, vayan al baño si quieren, aprovechen para estirarse o sentarse. Imaginar algo que les guste, como una canción o algo que les haga reír. Hacer algún plan para relajarse al salir del trabajo o en sus días libres. Así el tiempo pasa más rápido porque sienten que tienen algún grado de control y una fuente de entretenimiento, que eso son cosas importantes para muchos autistas, que tener como que algún grado como que de control de la situación, una estructura. Y también entretenerse, sentir que hay una motivación, un placer o algún grado de placer en algo.
Con esto concluyo mi intervención. Espero que les sirva de ayuda en el proceso de inserción laboral de los autistas. Gracias por su atención. Vamos a hacer nuevamente la dinámica. Que puede sufrir una persona con autismo. Así que, para concluir, me gustaría decirles que deberíamos dejar de juzgar solo por lo que vemos, ser más humanos, y el autismo no se ve, el autismo se vive. Gracias. Soy Luis Alejandro y soy un autista que quiere cambiar al mundo. Gracias. Luis Alejandro ha dicho, eres un autista que quiere. Como erróneamente nos ha hecho creer la industria del entretenimiento, que suele representarnos de maneras muy extremas. O es alguien increíble con habilidades extraordinarias, o alguien completamente dependiente que no hace nada solo. También debo decir que el autismo leve o de alto funcionamiento no existe. Y es que me pasa mucho que cuando conozco a alguien, la otra persona suele decir cosas como: ay, pero tú no pareces autista. O también: ay, pero si tú tienes autismo es un poquitito, ¿no? Pregunta: ¿cómo se tiene un poquito de autismo? O sea, el especialista iba apurado y nada más te diagnosticó un poquito, ¿o cómo? ¿Cómo funciona? O tenía flojera ese día. O aún peor, como cuando en redes sociales actualmente han dicho irresponsablemente: ay, pero es que todos tenemos un poquito de autismo. No, porque tengas una característica que los autistas también tenemos, eso no te vuelve un poco autista. Sé que las personas que hacen estos comentarios no lo hacen con mala intención, pero esto solo hace que sintamos que debemos esforzarnos más en vez de recibir el apoyo que necesitamos. Así que otro ejemplo claro sería el de una persona en silla de ruedas o con síndrome de Down, que físicamente puedes notar su condición y la gente a su alrededor tratará de ayudarlos. Pero el autismo no tiene rasgos físicos notables y eso muchas veces es una desventaja. Por ejemplo, el autismo nivel 2, como es el caso de mi hermano Héctor, no se le nota nada físicamente desde lejos, pero cuando te acercas y hablas con él, inmediatamente notas que tiene una condición. Tal vez no sepas cuál, pero sabes que tiene una. Primero, ubicar las demandas que se producen a diario. También se logra la seguridad al hablar cuando sucede algo, como por ejemplo bullying. Bueno, yo les voy a hablar sobre mi enfoque, que es sobre la geografía. Sin problemas yo les podría decir toda la bandera de todos los países. Pero bueno, aquí algunos ejemplos. Canadá, Estados Unidos, Alemania, Israel, Italia, Reino Unido, Brasil, México y Francia. Rusia, Australia, Andorra, Japón, Lesoto, Europa, que es un continente, Austria, Indonesia. Mónaco, ¿Indonesia cuál es? Corea del Sur, China, Eritrea y España. Belice, Ghana, Burundi, Chile y Afganistán. Bueno, ahora les voy a pasar. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar a mi hermano con su tema de electricidad. Buenas, yo les voy a hablar sobre el tema de la electricidad. Mi nombre es Christopher Guerra. Yo siempre, desde los 3 años, me he enfocado en ese tema porque me parece muy interesante. Bueno, primero les voy a empezar a hablarles cómo llega la electricidad a nuestras casas.
Son tres formas: en las torres eléctricas, los paneles solares y los ríos. Se preguntarán cómo los ríos. Los ríos hay como unas cascadas donde allá abajo, donde cae todo el agua, hay como una estructura metálica que es como una rueda que va girando y eso genera la electricidad y llega a nuestra. Muy buenas tardes, mi nombre es Anel Tobar, tengo 21 años, soy diseñador gráfico, bueno, estoy en diseño gráfico en la Universidad de Unimar y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es el bullying y cómo afrontar el acoso escolar o el bullying. ¿Qué es el bullying? Bueno, les explico. El bullying es una forma de violencia repetida. El bullying es una forma de violencia repetida y no deseada en el que se implica un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima del bullying que se puede manifestar por medios digitales o redes sociales, verbal, psicológico o físico. El bullying se caracteriza por comportamientos agresivos del agresor y hostiles en el que puede generar un ambiente de miedo y angustia hacia la víctima del bullying. ¿Cómo podemos afrontar esto? Aquí le voy a dar 4 consejos. La primera es no caer en las manos del acosador. Les explico. Si tú como víctima del bullying caes en las manos de esta persona, tú puedes resultar herido en una pelea en el colegio. Por eso, no siempre debes caer en las manos de esa persona equivocada. La segunda es, puedes hacer a tus padres o a profesores. Siempre es importante esta parte, debido a que si tú le dices lo que te está pasando en el colegio, ellos no van a saber. Por eso siempre tienes que confiar como un adulto. La tercera es, trata de hablar como el agresor. Es decir, tú como víctima del bullying, controla la situación de forma amable, trata de confiar en él y por supuesto que se hagan las paces. Si no funciona, ya sabes, habla como un adulto. Y la más importante, que es la cuarta, la última, siempre ten amigos de confianza. Es decir, amigos que siempre estás a tu lado trabajando con ellos en las tareas, amigos que los visitas a tus casas, o sea, amigos verdaderos, no amigos de mentira. Y siempre cuéntales tu situación de bullying, que es muy importante. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ángel David y soy un niño que sufre de una enfermedad autista desde los 3 años. A mis 3 años en realidad estuve sufriendo allí de no aprender allí a hablar, no sabía allí escribir muy bien, no sabía allí dirigir allí las palabras y no sabía entender muy bien lo que mis profesores ahí me estaban diciendo. Y en mi escuela, cuando yo era un bebé, nunca entendía nada y a medida que yo iba avanzando nunca mejoraba jamás mis notas. Hasta que de repente, mi mamá ahí cuando de repente descubrió ahí mi problema, ¿sí? Que de repente me llevó a tomar ahí terapias con mi psicóloga Marilu, donde ella allí me dijo en realidad que yo era un niño muy especial, que estuve sufriendo allí de mi condición llamada el síndrome de Asperger, un trastorno ahí en realidad que yo tenía al saber en realidad que yo no sabía tener todas las capacidades como tienen los otros niños. A medida que yo iba tomando las terapias con mi psicóloga Marilu, ella allí me llevó allí enseñándome a colocar las palabras bien, me enseñó a hablar, me enseñó a que aprendiera muy bien y me enseñó, ¿sí?, a respetar los derechos. Y a medida allí que de repente yo iba avanzando, mis notas ahí mejoraron, ¿sí? Estuve allí, ¿sí? Me fui allí discapacitando poco a poco, ¿sí?, hacia el mundo, y así sucesivamente pude ir mejorando mis notas con mis profesores y todo, y estuve sacando muy buenas calificaciones por todo esto.
Y actualmente estoy allí teniendo terapias con mi psicóloga María Gabriela. Es lo mismo. Canónico. Ok. Por eso en realidad, actualmente ahí mi psicóloga María Gabriela está allí ayudándome, ya que de repente supera yo allí los problemas que hay, que tengo aún todavía sobre mi síndrome y sobre mis trastornos. ¿Sí? Y luego, es importante en realidad que muchos niños en realidad tomen terapias para que superen en realidad sus problemas, porque cualquier niño que tenga estos trastornos pueda mejorar en realidad su forma de ser, como yo allí mejoré tanto a lo largo de mi vida. Gracias. Este aplauso para Ángel David, de hace 3 años. Solo lo que necesitan es comprensión y amor para crecer. Muchísimas gracias.